Entonces, cordial saludo, doctora Sara Celeste, perdón. Soy Alexis Buitrago Parra y pues presentaré la sustentación de la exposición final del proyecto titulado Envejecer con Bienestar, una propuesta socioeducativa orientada al fortalecimiento del envejecimiento activo en personas de la tercera edad, vinculadas a la Fundación Años Maravillosos, ubicada en el barrio Real de Minas de Bucaramanga, Colombia. En cuanto al contexto y la problemática, la propuesta se sitúa en la Fundación Años Maravillosos, que acompaña aproximadamente a 40 personas de 60 años o más. Es una población heterogénea, ya que es mayoritariamente urbana, con diversas trayectorias educativas, condiciones de salud y redes familiares de apoyo. El diagnóstico territorial permitió reconocer una disponibilidad limitada de acompañamiento. Esto requiere pues procesos continuos que integren el aprendizaje, la participación, el movimiento adaptado a las necesidades, los conocimientos construidos durante la vida, y por ello el problema trasciende de la recreación y se relaciona en el derecho a continuar aprendiendo y participando activamente como miembro digno de una sociedad. En cuanto a la justificación y la fundamentación del proyecto, el proyecto busca superar una visión asistencialista de la vejez. La Organización Mundial de la Salud demanda y relaciona el envejecimiento activo con la salud, la participación y la seguridad en el entorno. En Knowles destaca la experiencia, la autonomía y la aplicación práctica en el aprendizaje del adulto. Freire comprende la educación como diálogo, dignidad y participación transformadora. Estos dos fundamentos son unos pilares ya que orientan una intervención humanista centrada en la persona y sensible a los ritmos individuales de cada quien, donde los saberes biográficos fortalecen dimensiones físicas, cognitivas, emocionales, espirituales y sociales. Ya cambió. En cuanto a los objetivos, pues, y la población beneficiaria, el objetivo general es fortalecer el envejecimiento activo, la participación comunitaria y el bienestar integral del adulto mayor mediante estrategias socioeducativas contextualizadas y adaptadas. Para lograrlo, se diagnosticaron necesidades, se implementaron actividades pertinentes y se articularon redes comunitarias de apoyo. La población comprende aproximadamente 40 personas de la tercera edad como escenario provisional. Se estiman 25 mujeres y 15 hombres desde los 60 años con distintos niveles de escolaridad y posibles necesidades de movilidad y acompañamiento. Estos datos se verifican mediante la línea de base inicial. En cuanto a la estrategia de intervención, la estrategia se desarrolla durante 12 semanas con una metodología participativa, humanista y centrada en la persona. Por eso la base de Knowles y Freire. Comprende 5 momentos. El primero es el diagnóstico, que actualizará la caracterización y establecerá la línea de base del proyecto. El segundo es la planeación, que adaptará los contenidos y los apoyos a las condiciones del grupo etario. La tercera es la implementación, que integrará una estimulación cognitiva, una actividad física adaptada, un proceso de alfabetización digital o alfabetización en idioma, dependiendo de las necesidades, expresiones artísticas, capacitaciones de autocuidado y encuentros familiares para fortalecer las redes de apoyo. La evaluación acompañará cada sesión de intervención mediante observación y autoevaluación. Finalmente, pues el seguimiento permitirá acordar ajustes y acciones de continuidad para mejorar cada día más. Cada encuentro durará cerca de 2 horas e incluirá acogida, recuperación de experiencias, actividades centradas en temas pedagógicos y cierres reflexivos. La experiencia de vida será un recurso pedagógico elemental para el fortalecimiento del grupo y para construir aprendizajes significativos. Se utilizarán instrucciones orales, apoyos visuales, demostraciones y acompañamientos en la praxis, tanto individual como grupalmente, llegado a ser necesario. En cuanto a los recursos y el cronograma y la organización del proyecto, pues se comprenden 12 semanas para, dentro de ellas, 2 para el diagnóstico, 2 para un ajuste pedagógico de acorde a la metodología que se va a implementar y a las actividades a desarrollar, 6 para estos talleres,
para la aplicación, para la praxis, una para el encuentro comunitario, el fortalecimiento de redes, y una para el cierre y el proceso de evaluación. El presupuesto estimado es de 4.300.000 pesos e incluye materiales, transportes, refrigerios y apoyo profesional. La coordinación estará a cargo de su servidor Eder Buitrago, líder del proyecto, apoyado con la junta que lidera la fundación y los facilitadores, las familias y los líderes comunitarios de apoyo. Eh, la financiación pues combina recursos tanto institucionales como recursos de gestión ante la Junta de Acción Comunal, la alcaldía, instituciones educativas, empresas y voluntariado social, ya que se busca no depender de una sola fuente externa que fortalezca la viabilidad y la continuidad del programa. En cuanto a la evaluación y los resultados esperados, pues la evaluación es un proceso alineado e inalienable, ya que debe ser continuo, enfocado en el proceso formativo, enfocado en el proceso participativo y sobre todo en que todo tenga una aplicación y un desarrollo ético, moral, social y muy humanista. Se proyecta un 85% de permanencia de la población participante, mayor interacción, al menos 3 aliados y aplicación cotidiana de los aprendizajes. Son metas verificables, no simplemente resultados a obtener. Ya para concluir las conclusiones y las referencias, perdón, se me fue. Esto, Ujú. pues la tercera edad, desde mis conocimientos y mi proceso formativo y lo que su merced doctora nos ha impartido en clase, entiendo que debe reconocerse como una etapa no simplemente de vida, sino de un proceso de aprendizaje, de una etapa donde debemos aprender a ser cada día más autónomos y a no aislarnos, sino a ser cada día más personas, a formar personas de la tercera edad participativas, activas socialmente. Los espacios socioeducativos continuos en esta etapa de vida pueden fortalecer unos vínculos inimaginables, el mejoramiento continuo de la autoestima y un reconocimiento social digno del rol del adulto mayor en nuestra sociedad. Su sostenibilidad dependerá de la corresponsabilidad, más no de la voluntad, entre fundaciones, familias, comunidades e instituciones aliadas, ya que envejecer con bienestar ofrece una ruta viable y ética que reconoce la experiencia, la dignidad, la capacidad y los procesos de transformación en la etapa del adulto mayor. Muchas gracias, profe. Excelente trabajo. Hace un ratito lo estaba leyendo y hubo algo que me llamó muchísimo la atención porque, bueno, finalmente hablamos de las familias. Cuando tú hablas de encuentros familiares háblame un poco más de ello. ¿Qué se espera que ocurra con las Bueno, familias? O cuando me resulta dices que por que, lo menos 3 personas que sean red de apoyo, entiendo que no necesariamente familiar. A ver, cuéntame un poquito más de eso. bueno, en ese aspecto resulta que los programas que existen hoy en día simplemente atraen al adulto mayor y cumplen con una función, con un proyecto social, Ujú. Sí. sin todo el proceso evaluativo y formativo y acompañamiento continuo. Dentro de ese acompañamiento continuo y dentro de la experiencia que he tenido como formador de la tercera edad, se hace necesario la corresponsabilidad de la presencia y la participación de la familia, debido Ujú. a que muchas veces como seres individuales o como núcleo familiar tenemos un concepto de nuestro adulto mayor, pero en casa. Ujú. Y muchas veces validamos eh, con indiferencia que el adulto mayor se echa menos por su proceso eh, etario. Entonces, cuando se vincula a la familia desde un proceso real de corresponsabilidad, la familia empieza a valorar más a su ser adulto mayor, a darle Ujú. el puesto y el trato que se merece en casa para que la sociedad proyecte de igual manera. Muchas veces, dentro de mis experiencias, recibía en clase adultos mayores que venían de cirugías y de, se podría decir, traumas emocionales por pérdidas de su esposo, de su pareja, de algunos de sus hijos o sus problemas que se dan a diario. Eh, lo bonito de un programa bien organizado, bien comprometido desde la ética y la moral con la etapa del adulto mayor, es que puede gestar unos cambios inimaginables en la autoestima
y por ello empezar a impactar en la salud física, en la salud mental y en la salud espiritual y su autovaloración de tal manera que si en casa no está recibiendo un buen trato, el adulto no sienta que lo debe permitir simplemente por ser adulto. Es muy bonito, en mi experiencia, haber recibido señoras adultas mayores que tenían que caminar con bordón y con asistente médico y a través de un proceso bien hecho en actividades físicas, en formación pedagógica y en capacitaciones socioemocionales, ver luego que ya no necesitan un asistente médico y que ya no necesitan un bordón. Al contrario, utilizan el bordón para bailar en una presentación, en un show, más no para su vida diaria. Ok, a ver, excelente trabajo. Muy bien, espero que no lo dejes ahí, por lo menos un artículo que saques con este Pues proyecto ya eso le espero. invirtieron. La verdad te ¿Verdad? comparto, uno de mis proyectos de vida es dejar un hijo social, una fundación Exactamente. que se encargue de dos etapas muy importantes, la primera infancia y el adulto mayor. Mira, excelente, Eder. Y ojalá que Muy se pueda bien. hacer un programa donde unamos a los primeros infantes, a los que están empezando con los que estamos terminando, Los abuelitos. Ajá, un exactamente, compartir estaría de, fabuloso. un Muy compartir de bien, muy bien. conocimiento y también un compartir de Generación. energía porque los niños hacen vivir un poco más a los adultos. Exactamente. Muy bien, Eder. Eso sería todo conmigo. Ya tienes tu calificación del trabajo final.